acá es se podría decir como la organización que regula todo lo que vienen a ser los estándares de los protocolos que se utilizan actualmente, ¿no? Me podría decir sobre Ethernet. Podría empezar por su historia, que primeramente empezó como un sistema interno a una empresa, ¿no? A la empresa Xerox. Y luego, gracias a su desempeño, fue estandarizado por por esta organización que aplica todos los estándares, ¿no? Mayormente Ethernet se lo atribuye a la LAN, pero también puede utilizarse en el Wi-Fi, ¿no? También está presente en lo que es la tecnología Wi-Fi, la que se conoce como WLAN. Entonces conocemos al protocolo Ethernet como el protocolo que nos permite el intercambio de datos entre terminales. Terminales conocemos a todos los dispositivos finales, como los ordenadores, impresoras, servidores y distribuidores. Entonces, este estándar de Ethernet, el cual se utiliza actualmente, que es el 802.3. Sin embargo, en la tecnología Wi-Fi, que sería la WLAN, tiene diferentes tipos de tecnologías, ¿no? Que se podría apreciar más abajo. Exactamente aquí, donde se compara todos los estándares que existen de Ethernet, ¿no? Que son mayormente basados en la velocidad en la que pueden ser transmitidos los datos y por el medio por el cual los datos son transmitidos, ¿no? Aquí se los he ordenado por el año de publicación, donde con el pasar de los años y con la aplicación de nuevos medios de transmisión, se ve que las velocidades incluso van aumentando. Del 1983 al 1990 se nota que en 1992, donde hay una constante de 10 megas por segundo, para luego aumentar su velocidad en los consiguientes años, ¿no? Pero lo importante de este protocolo es que tiene una característica llamada CSMA-CD, que viene a ser el Carrier Sense Multiple Access y el Collision Detection, ¿no? Entonces, en una red de Ethernet se conoce que cada dispositivo se le asigna una dirección MAC de 48 bits que es única, ¿no? Del dispositivo, que es asignada por el fabricante del dispositivo. Cada fabricante de cada dispositivo tiene un número determinado de bits el cual se le asigna para saber qué es de dicho fabricante. Eso se puede saber en los dispositivos, ya pueden ser switches, routers, hubs también, como en su Wi-Fi, ¿no? Entonces, le estaba hablando de la característica esta del CSMA-CD. En español se entendería como acceso múltiple con escucha y detección de colisiones. El cómo funciona la detección de colisiones vendría a ser de la siguiente manera, ¿no? El dispositivo está listo para enviar un paquete, entonces escucha en el medio y verifica si es que
el medio está libre. Si el medio no está libre, lo que hace es abortar el envío, ¿no? Pero si el medio está libre, entonces transmite los datos y dice, hubo una colisión, vuelve a escuchar al medio, y si hay una colisión es donde eh, hay un problema en la transmisión de los datos, ¿no? Es decir, los datos no llegan a destino y lo que hacen es afectar o incluso se puede llegar a perder la conexión entre los dispositivos, ¿no? Pero en el caso de que no haya una colisión, la transmisión llega a estar completa. Entonces, ¿cómo se evitaría una colisión? Una colisión se evitaría si, por ejemplo, aquí tenemos una topología, tenemos un hub, un switch y un modem. Habría, por ejemplo, aquí habría una colisión si tuviera yo, por ejemplo, otro modem que funcionaría como router, eh, y ambos quisieran mandar archivos por el mismo, por el mismo, por la misma interfase. En el caso en el que los dispositivos, por ejemplo, el switch no sea un dispositivo de doble, se le dice, tiene un nombre, ahorita me voy a acordar y le voy a decir, eso mayormente ocurre, no recuerdo muy bien el nombre es el tipo de transmisión que existe, pero es solamente cuando solamente transmite por un lado y no por los dos lados. No hay un envío de ida y de vuelta. Half duplex. Eso, el half duplex y el full duplex. Eso. Entonces, ese problema mayormente se veía con los hub, pero como los hub ya son como dispositivos que no son muy de uso en la actualidad, no hay muchas colisiones, pero eso no quiere decir de que no existan, ¿no? Se pueden dar colisiones con switches y con routers también, pero eran mucho más frecuentes con los hubs. Pues debido al problema de que solamente eran half duplex y no full duplex. ¿Qué más? También en la tabla comparativa de las tecnologías y los conceptos de Ethernet, la LAN que conocemos como la área local dentro de un mismo área a nivel local. El switching, que vendría a ser todo el proceso de conmutación que ejercen los switches. El control del flujo Ethernet, que vendría a ser la transmisión de datos en Ethernet. Con esta se detiene y que su logro es mejorar una menor pérdida de datos, ¿no? Luego está lo que estaba explicando hace rato, el CSMA-SCD, el marco de datos, que vendría a bien ser la dirección MAC, que es una unidad del protocolo de la dirección MAC, tiene información importante. La dirección MAC es la dirección única de cada dispositivo. El Power over
Ethernet, donde ciertos switches poseen esta característica que pueden proveer de alimentación eléctrica a un dispositivo destino, como por ejemplo podría ser un teléfono, ¿no? Que es donde mayormente se utiliza. Luego los cables coaxiales que todos conocemos, cable de par trenzado, que es un estándar muy utilizado, el cable de fibra óptica, que se está usando actualmente, el modo semiduplex, que me dijo este ingeniero que es también conocido como el half duplex, donde la comunicación solo es posible en una sola dirección, por lo cual nunca se recomienda configurar en modo semiduplex ningún dispositivo. Y el modo de duplex completo, donde hay una comunicación en ambas direcciones, ¿no? Como lo tratan todos los dispositivos actualmente, switches, router y también dispositivos finales como las PCs, ¿no? Y ese ingeniero. Bueno, a ver, la parte de la trama, explíquela un poquito más. La parte que nos importa a nosotros es la trama. A ver, tenía en la parte final una tramita, ¿no? ¿Una trama? Sí, sí, más abajo, más abajo. Más. No tengo más. O hasta ahí llegó. Sí, es hasta aquí. No tiene la trama. La trama. Ethernet, La que es la trama que... que se forma en la segunda capa, Claro, exactamente. esa, no la puse. Oh, y esa es la clave del asunto. Bien, bueno, ok, tiene varias informaciones, pero han estado dispersas. Y Alejandro, usted tiene que mejorar la presentación, tiene que darle más dinamismo, porque si no se le van a dormir, le cuento. Ya, ya. Sí. Así que esas son cosas que yo le aconsejo que tiene que ser más dinámico en el asunto, porque si no se le duermen. Ya, a ver, vamos a ver si alguien más lo tiene. A ver, mientras voy calificándolo a usted, ¿sí? Alguien que quiera revisar la trama de Internet es la que nos interesa. ¿Quién tiene? ¿Alguien voluntario o involuntariamente quieren? Margarita, usted me suena que tiene el trabajo. Margarita Cerezo, ¿está? Se encuentra fuera de casa. Bueno. Cristian. Cristian Terceros. Hola, Cristian Terceros. Nada. ¿No está? José Gutiérrez, Aro La Paza, Henry Jofré, Marcelo Ríos. Hola. Alguien que esté en clases, porque así no veo que alguien esté en clases. ¿Eh? Rodrigo Duarte. Bueno, llamaré una lista más fácil. El que no está, no está. Alejandro Loma ya acaba de hacer. Alexander Maldonado. ¿Está?
Alexander Maldonado. No está. Voy a tener que... Alexander Maldonado a la 1. A las 2. Bueno, no está. Carla Cruz. Carla. Buenas noches. No presenté el práctico yo. No presentó, pero eso no significa que no haya hecho el trabajo. ¿Lo hizo o no lo hizo? No lo hice, no tuve tiempo. Bueno. Ingeniero, ¿Sí? bueno, a riesgo de yo hacer el ridículo, me ofrezco para presentar lo que investigué. Pero no se hace el ridículo. Nunca se hace el ridículo cuando uno Lo digo porque están todavía en modo vacaciones muchos. Bueno, ya. Todo el mundo está en modo vacaciones por lo que veo. Vamos a tener que mirar porque si se ponen así, pues no tiene sentido. Con razón quieren grabar, digamos, ¿no? Para que después la miren la cosa. No vamos a grabar, va a ser una política. El que quiera venir a clases, que venga a clases, digamos, ¿no? Sí, yo creo que no vamos a grabar a partir de ahora, porque me parece que está siendo mal usada la grabación, digamos, ¿no? No importa, después lo miro, digamos, ¿no? Ok, vamos. José Luis, es todo suyo. Perdón, tenía el micrófono apagado. ¿Ya se puede ver? No sé si se puede ver todavía Sí, la pantalla. Se puede ver. Otra vuelta, voy a ocupar una introducción que hice anteriormente, que estas son estas 3 presentaciones sobre qué es un protocolo de comunicación, para luego lo consideré, ¿no? Vamos. El protocolo de comunicación es un sistema de reglas que permiten que 2 o más entidades, dichas entidades entre paréntesis, computadoras, teléfonos, etcétera, de un sistema de comunicación se comuniquen entre ellas para transmitir información. Aquí el tema del semáforo, la anterior vez no lo coloqué, no tenía un sentido, pero los colores de un semáforo sirven de protocolo de comunicación para la interacción con los automóviles, entre los automóviles. Es una idea, es una analogía. Aquí sobre el protocolo de comunicación. Aquí estoy resumiéndolo porque ya lo presenté la anterior vez en otra presentación. Las palomas mensajeras. El protocolo de comunicación, también llamado en este caso protocolo de red, define la forma en que los distintos mensajes o tramas de bits circulan en una red de computadoras. En este caso, una paloma mensajera es una analogía, porque aquí hay unos ejemplos, como el tipo de paloma mensajera, Bravía, Zurita o Torcas, el cifrado del mensaje, cómo va a transportarse el mensaje, el tiempo de espera antes de dar a la paloma por perdida. O sea, son unas ideas análogas al modo de transmisión en que se usan las palomas mensajeras, y estos son decirse así, como las características que tiene el protocolo, el protocolo del mensaje, ¿no? De envío del mensaje. Si el protocolo sobre palomas mensajeras permite definir la forma en la que una paloma mensajera transmite información de una ubicación a otra, es decir, las características, ¿no? Todos los aspectos que te vienen en la comunicación. Y aquí vamos al protocolo de Ethernet. Para eso previamente expliqué qué es un protocolo. Es un estándar de redes de área local para computadoras. Así a secas. Ethernet define las características de cableado y señalización a nivel físico, del nivel físico y de los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos de modelo OSI. Los cables de coaxiales son la razón del nombre que lleva este protocolo. Estuve revisando el video del licenciado, del doctor Montañana, que habla sobre la historia de por qué, cómo surge Ethernet, ¿no? Que se basa, la idea principal era del proyecto Aloha, de las redes Aloha, ¿no? Creo que eran unas redes de comunicación que se crearon de sistemas de comunicación en Hawái, si no me equivoco, no. Sí, en Hawái, de sistemas de radio eran, ¿no? De radio, exactamente, que hay toda una historia de sucesos detrás ahí que son peculiares para mencionarlos, pero voy a ser un poco más incisivo.
y voy a dejar esos aspectos más de fuera. Formatos de la trama. Cuando se transmite datos a través de Ethernet, la trama Ethernet es la principal responsable de la correcta configuración de las reglas y del éxito de la transmisión de los paquetes de datos. Los datos enviados a través de Ethernet son transportados a través de la trama. Una trama Ethernet tiene un tamaño de entre 64 y 1518 bytes, dependiendo del tamaño de los datos que se debe transportar. Las tramas también reciben el nombre de frames. Dependiendo del estándar del Ethernet, las tramas de Ethernet se estructuran de forma diferente y pueden contener más o menos campos de datos dependiendo del protocolo de red. Aquí menciono unas cuantas que he estado investigando. El Ethernet 2, Ethernet 2 802.3 row, el Ethernet IEEE 802.3, el IEEE 802.3 SNAP y la VLAN 802.1Q, Ethernet 2 etiquetada. Ahora, aquí tengo la información disponible de cada una. Ethernet 2, por ejemplo. Aquí el frame, que en realidad correspondería a lo que se quiere enviar, ¿no? La información que se quiere enviar, el paquete de información que se quiere enviar. Y aquí estos campos de la trama añadidos. Debe tener, dice, al menos 64 bytes y puede tener un máximo de 1518 bytes, como lo había mencionado anteriormente. El paquete comienza con un preámbulo que controla la sincronización entre el emisor y el receptor. Y un SFD Start Frame Delimiter que define la trama. Ambos valores son secuencias de bits en el formato 101010. La trama en sí contiene información sobre la dirección y de origen y destino, formato MAC. Que esto es, creo que lo coloca a cada fabricante. Estuve investigando sobre qué es una dirección MAC. Es un identificador único, ¿no? Información de control, en el caso de Ethernet 2, en cambio el tipo de una especificación de longitud, seguida por el registro de datos que se envía, la data. Una secuencia de comprobación de tramas, FCS, es un código de detección de errores que cierra la trama. Si no se cuenta con al preámbulo y al SFD, el paquete se completa con un interframe gap que define una pausa de transmisión de 9.6, creo que es microsegundos. Un microsegundo. Sí. Aquí el Ethernet 2, Ethernet 802.3 row. Este paquete, perdón, lo cambié. Este paquete, esta aparente versión en bruto del paquete 802.3 fue lanzada por Novell en el nombre de Ethernet 802.3 antes del establecimiento generalizado de los estándares 802.3 de la IEEE y del popular protocolo IPX-SPX, lo que lamentablemente lleva a frecuentes confusiones con el estándar de la AAA y AAA. Para evitar estas confusiones, Novell añadió row al nombre. A diferencia del modelo clásico de Ethernet 2, esta trama define un final exacto para la secuencia de bits para el SFD. De esta forma, el receptor identifica el paquete de datos como estándar 802.3. Las tramas 802.3 row no contienen un identificador de protocolo, ya que Novell solo las puede utilizar para IPX. Además, los datos a transmitir siempre van predecidos de 2 bytes, que siempre están formados por 1. Esta es la única manera de distinguir un marco row de otros marcos de la familia 802.3. Hay unas diferencias de acuerdo a... Yo presupongo que de acuerdo a cómo se va a utilizar, ¿no? Cada protocolo de cada tipo. El Ethernet IEEE 802.3, esta versión estandarizada de la trama Ethernet puede definir hasta 256 protocolos compatibles con información de protocolo importante integrada en el campo de datos. Se incluye el punto de acceso al servicio de destino, DSAP, y el punto de acceso al servicio de origen, el SSAP. El nuevo campo de control define el Logical Link, el LLC, del protocolo. Este punto garantiza la transparencia de los procedimientos de compartición de medios y puede controlar el flujo de datos. La estructura estandarizada de la trama Ethernet 802.3, las nuevas características son DSAP y SSAP, que sustituyen al campo de tipo y el campo de control que contiene el marco LLC. Aquí la Ethernet IEEE
802 SNAP, que se mencionó aquí arriba, que son las variantes. Las variantes de trama, entre ellos la excepción SNAP y la etiqueta VLAN. Aquí investigué esas dos más y con eso concluiría. El campo SNAP o Subnetwork Access Protocol es útil para definir más de 256 protocolos. Para ello se ponen a disposición 2 bytes para el número de protocolo. El fabricante puede integrar un identificador único de 3 bytes. A diferencia de sus predecesores, SNAP también garantiza la compatibilidad inversa con Ethernet 2, DSAP y SSAP, y el control son fijos. El SNAP es extremadamente versátil y hace posible la compatibilidad entre numerosos protocolos diferentes en una red. Sin embargo, el espacio para datos reales es ligeramente menor. Aquí lo pillé algunas descripciones de los bloques de trama, qué es lo que significan. Y eso sería todo, ingeniero. Bueno, a ver, en realidad, lo que ha ocurrido es que durante todo el proceso desde que se creó Ethernet, que fue ¿en qué año? José Luis, ¿usted tiene? ¿Qué año se creó Ethernet? 1970, ¿no fue, ingeniero? 70. 80, 82. A ver. ¿Cuándo se estandarizó? ¿Cuándo fue el primer estándar? Fue lo único que no lo vi. Es lo único que no encontró. no le... Sí revisé, incluso lo vi el video del licenciado Montañana, pero tiene un video introductorio, ¿no? Donde habla de historia, sí. pero... El profesor Montañana tiene muy buenos. Pero no, la verdad es que no lo tomé a detalle. Lo pasé por alto ese detalle. Ya. El 802.3, ingeniero. En 1970. Claro, es que en realidad el Ethernet del 802.3 es el que funciona, digamos, ¿no? El que se estandarizó, etcétera, ¿no? Su compañero, por ejemplo, el compañero que expuso anteriormente, habló de un sitio español que habla de la historia, etcétera, pero técnicamente, digamos, Ethernet ha cambiado, no mucho, pero ha cambiado, digamos. Pero lo más importante es que lo que definió, ustedes saben quién es el que hizo, hablamos con ustedes, ¿no? ¿Quién era el que empezó a hacer todo esto? ¿O no fue con ustedes? Hola, ¿fue con ustedes o no? ¿Habla de los personajes que dieron origen a Ethernet, ingeniero? ¿O de qué habla? Claro. A ver, entonces yo vamos a partir así, vamos a comenzar mirando un poquito de lo que es la historia de Ethernet, la historia oficial real. Pero yo lo que quiero ver, ¿dónde están ustedes? Que yo no los veo. Acá están. Quiero compartir mi pantalla. Ok. Bueno. Ok. Para los que no conocen y no saben, el señor que empezó toda esta historia se llama Robert Metcalfe. ¿Sí? Es este señor. No los otros, no los que están. Este señor que desarrolló, acá está Robert Bob Metcalfe, desarrolló, a ver, vamos a poner con Bob Metcalfe, Robert Metcalfe. Este señor Robert Metcalfe es un ingeniero eléctrico, por supuesto, electrónico, y de aquí, esto de acá que ven,
Es el primer dibujo que él hizo respecto a cómo debería funcionar el protocolo de Ethernet. Por supuesto, este señor Metcalf, se olviden que, de acuerdo a lo que había hablado su compañero, este señor se había graduado en California y después fue a hacer su doctorado, a trabajar en una universidad en Hawái, y en Hawái desarrolló todo el procedimiento y el protocolo. ¿Eh? Y es una leyenda viva, ¿no? O sea, el señor sigue vivo. Él dice en un video por ahí, que capaz que no esté ni siquiera, pero podríamos ver un video. Es interesante porque él dijo que había desarrollado el protocolo pensando que iba a durar unos cuantos años, pero después de más de, sí, fíjense cuando inventó Metcalf en los 70. Pero en realidad en los 70 se inventó el procedimiento, pero realmente se empezó a popularizar en los 80, ¿no? Pero estamos hablando de los 70, estamos hablando de 50 años atrás. Esto digo yo porque en algún momento le preguntaron en una conferencia si él pensaba que cuando diseñó este protocolo iba a tener una duración y esta amplitud que tiene en la actualidad. En la actualidad todas las redes LAN trabajan con Ethernet. Y él dijo, no, yo pensé que iba a estar unos cuantos años, pero no tanto como es ahora. Y entre lo que dibujó, este dibujito es famoso porque esto lo dibujó explicándole a otro de sus compañeros de cómo iba a funcionar la historia, ¿no? Cómo iba a funcionar. El cable amarillo es el cable coaxial, que debería tener dos puntas que se llaman terminadores, y que las máquinas se iban a conectar a este medio único de comunicación y iban a compartir a través del cable, ¿sí? Toda la conectividad o todas las señales iban a ser conectadas a través de este elemento, ¿sí? A ver, vamos a ver si tenemos algo más. No solamente fue Metcalf, por supuesto, Metcalf fue uno de ellos, pero hay otros que han estado detrás de él. ¿Sí? Vamos a ver qué tenemos en video. Si tengo algún video que sea interesante, lo podemos ver. ¿Sí? No, esto es mucho. Esto es mucho, 1 hora. Pero quizás ¿Todos conocen algo de inglés? Hola. Sí, ¿no? Sí. ¿O no? Bueno, hay algunas que van a estar. Este señor es un caso interesante porque, por supuesto, vamos a ver si está el video cuando él habla de precisamente esta parte de que estamos hablando, ¿sí? Bueno, aquí van a ver un poco de la historia de la computación, ¿sí? Yo les voy a comentar un poco para hacerlo más rápido, porque mejor esto es quizás interesante, porque esto es lo que ha sucedido. Estas son las primeras computadoras que existían, ¿sí? En la época, un teclado muy solvente, muy grande, las pantallas que no están como las pantallas que conocemos actualmente, sino que para hacerlo más grande lo ponían al revés. Lo interesante es que estas eran las máquinas que existían y estas son las máquinas que querían que se conecten entre ellas porque hacían ciertas tareas, ¿no? ¿Y con qué lo hizo este señor Metcalf? Lo hizo con esto. Este es un cable coaxial grueso, se llama cable coaxial grueso porque es un cable, si ustedes se dan cuenta, es como una manguera de grueso, y tenía unos artefactos gigantescos que eran los que servían para conectar la máquina. Esta es la máquina, lo que está aquí, y entonces tenía un aparataje, y esto de aquí abajo es lo que se conectaba en el cable en sí. Esto fue más o menos en 1973, ¿no?
Xerox Research, Xerox Palo Alto Research Center, when a problem evolved that had never before occurred. The problem had never occurred. That was the problem of having a building full. A ver, yo sé que aquí tengo por posibilidades antes de poner subtítulos y lo voy a poner en, no lo voy a poner, lo voy a poner en subtítulos. Activar, ¿dónde está activar? A ver, vamos a ver que lo genere automáticamente. Vamos a ver qué tal lo hace. And I was a networking guy, so they turned to me and said, network these puppies. And we had just finished starting the internet, then called the ARPANET, which was packet switching. And it was pretty clear we wanted this network back to the, wasn't yet called internet thing. So it would be packet switched, we're pretty sure. At the same time, we were building, arguably, I don't want to get into that argument, the first laser printer, which in our case, the first one, whose name was Ears, that's a whole other story. It was a page per second, 500 dots per inch. If you do the math, that's about 28 megabits per second. So the existing methods of interconnection had a lot of problems. Bueno, yo los voy a más o menos guiar un poco del tema. Lo que está explicando él es que ustedes saben que este señor Metcalf fue contratado por una empresa que se llama Xerox en los años 70. Xerox es una empresa que es especialista en fabricar impresoras láser. De hecho, en realidad, es una de las empresas más grandes que fabrica fotocopiadoras. Las Xerox, ustedes han debido mirar, ver, etcétera, y por supuesto, unas impresoras empezaron en esos años ya. Esta empresa era muy dinámica y empezó a fabricar impresoras láser, lo que era una revolución para la época. Pero lo que acaba de decir don señor Metcalf es que no había método, no había forma de cómo alimentar los datos a esas impresoras, porque esas impresoras, al estar imprimiendo píxel por píxel, punto por punto, necesitaban velocidades de mínimamente 20 megabits por segundo para poder llenar y poder imprimir en esas impresoras. Y ese era el problema que ellos tenían. Xerox tenía un problema, tenían una impresora láser, pero no sabían cómo poder usarla porque no había un método para poder mandarle la información a la velocidad necesaria. Entonces, ese era un problema. ¿Sí? Entonces, esa era la problemática. Two is they generally ran at 300 bits per second, or if you really revved them up, they go to 14.4 kilobits per second. En esos años, las velocidades que tenían eran entre 300 y 14.4 kilobits por segundo. And we wanted to be able to keep busy by sending documents from all PCs, which hadn't been built yet, except for it hadn't been built even at Clark. So we were building the printer and we were building the PCs all at the same time. So I started work on this, and there was an effort before mine called Signet at Park, and it was being done by Charles Simony, my friend. And but he wasn't a networking guy, so they sent me in to pick up Signet from Charles, and he was going to go off and do something else. And by the way, the other thing he did is he wrote a text editor, a word processor called Bravo, which then became Microsoft Office. So Charles is a billionaire, and he's been to the space station twice, the International Space. So maybe I shouldn't have kicked him off Signet. Maybe I should have done Bravo. I don't know. Anyway, so I immediately decided that Signet, by the way, Signet stands for Simone's Infinitely Glorious Network, was in fact infinitely glorious and had too many moving parts to be a LAN. By the way, the word LAN
wasn't invented until 1990, and this is still 1973. So the word LAN was way in the future. So that's an anachronism. Anyway, the SIGNET had too many moving parts for a LAN. And it was in the course of investigating how to organize this LAN that I ran into quite by accident, by a packet radio network at the University of Hawaii. It was called the Aloha Net. And what was beautiful about the Aloha network is it solved a distributed problem. That is, how would we share a radio channel back to the mainframe in Hawaii at the university if we were just a bunch of terminals scattered among the Hawaiian Islands, and they couldn't really easily talk to each other to get coordinated? How would they coordinate their sharing of this inbound radio channel? And Norm Abramson there at the University of Hawaii devised this very simple randomized retransmission procedure where a person would type. By the way, what they would type was a card image. It was 80 columns wide, back from the days of card batch processing. So you would type in your card image and hit send, and then your terminal would send it in toward the mainframe, and then would wait a short time to see if there was an acknowledgement returned on the outbound channel. And if there was, everything was hunky-dory. But if there wasn't, that probably meant that two terminals had decided to send at the same time. So then as many terminals as participated in that collision of transmissions would then randomize and then retransmit at a random time in the future. Thereby, if they overlapped here, they very likely would not overlap again in the future because they would choose different random numbers to count down. So that's randomized retransmission multiple access, right? Since I was trying to avoid this big rat's nest of wires and only wanted to have one wire, just one wire, not 16 or 32 or whatever the alternatives were, just one, I wanted a distributed solution to how to share this cable, and the Aloha network produced that using randomized retransmission. So then there's sort of two stories here. One is a hardware story. There's a hardware story and there's a software story. And the hardware story is not that interesting, but it's one of the first things I did was to buy a kilometer of cable, or maybe a mile. I don't know if I've done that. So a spool of coax cable about this big with the two ends picking up. So I got a pulse generator and I hooked it up to one end and hooked it around back into the oscilloscope and started launching square waves down the cable and watching what came out. I thought that would be good preparation for building a network. And what came out the other side wasn't a square wave. Sort of lazy rise times and lazy fall times. But if you put a digital gate, you could recover the square wave. As you just said, use the digital threshold, and so out of this gate came a square wave. So you could recover at the end of a mile of cable this square wave. So I kind of had some confidence then that various stations connected to this cable could inject their square waves, and the other guys could recover them. So that hardware wasn't that hard. It was a straightforward. So the first hardware was relatively straightforward, very straightforward. And the square wave, by the way, was called Manchester. What we'd do is we'd make a packet of bits, and then we'd send them one at a time down this cable, and we would encode them. And the encoding was also simple. It was Manchester coding, meaning for each bit, the first half of the bit would be the complement of the bit, and the second half of the bit would be the bit. So you would have a transition in the middle of each bit cell, which is a very simple modulation scheme. So as you're sending the packet, the cable's wiggling, and you can recover the signal at the other end and clock those bits into a shift register, then clock the shift register into memory and collect the packet that way. And that also just some soldering to make that all happen. Well, I don't want to. It got a little bit complicated when you wanted to put 255 of them on a mile of cable. You had to be a little bit careful about the impedance of the taps, because a square wave coming by a tap might generate reflections that would then interfere. But the beauty of Manchester encoding was that while you were sending a packet, there were constant transitions. So if you listened, you could tell whether a packet was going by, and you didn't have to listen for long. You only had to listen for about a bit time, and then you'd
which turned out to be 340 nanoseconds. You could wait that long and tell whether there was a packet going by. So one of the first differences between the Ethernet and the Aloha network, there are a lot of differences, but one of the first ones was carrier sense. In the Aloha network, you couldn't tell if somebody else was transmitting at the same time as you, but on the Ethernet you could. And the advantage of that was you might as well, if you're sending and somebody else is sending at the same time, you might as well give up because you've destroyed each other's packets. So then that recovers that bandwidth that would otherwise be lost to just continuing to transmit a damaged packet. And the other thing was this Manchester code meant that the cable was on half the time and off half the time. That is the driver, sort of an open, what we used to call an open collector driver, would either yank the cable up to 3 or 4 or 5 volts. I even forget the voltage now, but it was under 5. I'm sure of that. I had a rule I never went above 5 volts. You would yank the cable up, and then during the other half of it, when you weren't yanking, you let go. So, for example, in each bit cell, you got to look to see if anyone else was transmitting when you had stopped, and if there was somebody else, then you had a collision. So that was the second feature. So it was really a digital signal. It was really a digital signal. It wasn't modulated signal in any way, right? No, well, it was That you could send a digital signal over phone. on-off with the Manchester encoding. So the Manchester encoding is akin to a modulation scheme, but it's the simplest one you can think of. That's very basic. Yeah, and it's very baseband, but it's a sort of modulation scheme that a computer scientist would come up with, as opposed to one of those fancy radio people. So, and by the way, I took a lot of gas from all those radio people. Why did you use such a simple scheme? You would have wasted all that bandwidth. You wasted all that bandwidth. That cable was capable of carrying hundreds of megabits per second, and you only carried 2.94. What a waste of the cable. Well, there was plenty of cable to waste. So we talked about carrier sense and collision detection. And the scheme would be that each packet would carry 2 addresses, the address of the destination and the address of the source. And each of these would be 8 bits. And so on the back plane of the little personal computers with wire wrap, you would wire wrap in a code between 0 and 255, and that would be the serial number of the machine. And then you'd read that off the back plane and put it in the packet. So each packet had 2 addresses. This is different from the Aloha network, incidentally, which had 1 address, because the channel was only going with 2 channels. So 2 addresses, and we added a cyclic redundancy checksum on the end of the packet, which we implemented in hardware, so that you, in addition, so you could tell if the packet had been damaged. So if there was a collision and the terminal, the contending stations backed off, there would be a hunk of garbage on the cable. But when it was received, the checksum wouldn't head up, and you just throw that chunk of garbage away. The day that I was launching pulses down this spool of cable, I was doing some soldering. And I was doing some knife work to get the insulation off the copper. And across the room was a young grad student who was doing something else. And he noticed me not being good at this. And it turns out he was very good at it because he'd worked in a television studio and he had worked in cable television. So he knew all about spinning wires and coaxes. So he came over to help me. And that was his name was David Boggs. And then we started working together and embedded Ethernet together. So he was slightly more hardware and I was slightly more software. But there was then a third guy who was even more hardware than David, who was the picofarad guy, the guy who would put those last few passive components in the end just to be sure that connection to the coaxial cable would be clean for transmissions. So you wouldn't, every time you tapped into it, you didn't put a big lump of impedance on And it. the tapping seems like a counterintuitive thing to me. I mean, everyone would think that a star is the right thing, but you were going to tap into that. Well, one of the problems we decided to solve was the rat's nest problem. We did not want a rat's nest. And every time we installed a new PC, we'd have to home run a cable back to the rat's nest. So we wanted to put one cable down the middle of the corridor, and then every time you want to put a PC, you just run up and tap into it.
And we didn't want the network to go down while you were tapping into it because we wanted 24/7 access to the network. So there had to be a way to tap into the network without bringing it down. So that led to a device we found in the cable TV industry. It was called a Gerald tap. It was basically a vampire tap. You drill a little hole in the outer casing of the coax, and then you would screw in this tap that would puncture the insulation and go right to the copper and tap in. And you notice in that operation, you're not breaking the copper. So the network continues sending, you tap in, and you're now part of the network. So that came from the cable industry. It did. Oh, A guy named David Liddell, who had done cable TV installations when he was in grad school in Toledo, suggested that we use the Gerald tap since it was already being made in product and worked just fine. It allowed us to solve the rat's nest, what we perceived to be an important problem, the rat's nest. A LoRa network ran in the kilobit per second range, like 4800 or I don't know the numbers, but kilobits per second. Ethernet then started at 2.94 megabit. And in those days, by the way, T1 was 1.544 megabits per second. So in 1973, Ethernet was already twice as fast as T1. Of course, T1's still around, oddly. Then we went from 2.94, we briefly went to 20 megabits per second inside of Xerox. And then when we bumped into DEC and Intel for the standardization process in 802, we decided on 10. We came down from 20 to 10 so the chips would work. And then we went from 10, and later I helped found a company called Grand Junction Networks that introduced the 100 meg Ethernet. And I remember being at my coffee table in Palo Alto, it was. No, maybe it's in Woodstock. But we were trying to think of how we would make a faster Ethernet. And there's some math that shows that as you go faster, the efficiency depends on the diameter of the network. And as you go faster and faster, the efficiency goes down. The diameter of the network in bits. And we were trying to go a factor of 10, and then I don't know who it was. One of us observed, but wait a minute. We've been assuming that Ethernet is a kilometer in diameter, but we're all going to hubs now, so that we only need 100 meters, not 1,000 meters. And that was the factor of 10 right there. So by changing the collision interval, you maintain the same efficiencies, theoretical efficiencies, by just assuming you're going 100 meters instead of a kilometer. So that got us to 100 megabits per second, and now gigabit, 10 gigabit, which I guess is the mainstream now, and then 100 gigabit is now beginning to run 100 gigabits per second. You can't be a computer scientist and build that kind of digital now. You have to actually be a hardware engineer to run with 100. I think at that point you're pretty much a radio person. But then after 100 gigabits comes terabit. So I've already begun giving talks on terabit. Bien, no sé si algo pudieron entender. Lo que es importante es que este señor, que fue el inventor de este procedimiento que todo el mundo ahora lo usa y lo conoce, sigue todavía ahí vivo y sigue trabajando y explica de manera muy simplificada cómo lo hicieron, ¿no? Entonces, que trabajaron con lo que había. Fueron a buscar cables, fueron a buscar, porque, a ver, cuando le dan la tarea de hacer el protocolo, o sea, en realidad le dan la tarea, lo contratan para que haga algo para que pueda unir a las computadoras, y ese algo, él empieza a utilizar el concepto de aloha y lo trata de meter en un cable, etcétera, ¿no? Entonces, y eso es lo que en realidad hace, y en la última parte de la entrevista él expresa de que en realidad Ethernet se divide en dos partes, una parte de software, que es la que él trabajó más intensivamente, y una parte de hardware, que si bien era necesario, lo hizo otro señor Box, que apellida Box, que era el que estaba encargado de ver más la parte de hardware. No se olviden que en la época no había nada, todo se tenía que inventar. Entonces se inventó y
por supuesto, inventó un procedimiento que se llama CMA-CDA, ¿no? Ok, vamos a ver entonces la trama de Ethernet. Yo creo que todo el mundo la conoce. Redes 1. Ok, estábamos hablando ¿de qué es esto? Esto era de... Oh, esto es redes 1 de qué? De antes, no de ahora. A ver, redes 1 grupo, ¿será este? Grupo SA. Ah, sí, este es el que estábamos viendo nosotros, las tramas, y nos habíamos quedado por ahí en las tramas en el protocolo de Ethernet. Bien. El protocolo de Ethernet, entonces, fundamentalmente no es nada más que un procedimiento que tiene que ver con la forma como va a ser enviada la información. El señor Metcalfe desarrolló todo a través de un cable coaxial grueso. Vamos a ver ahorita si podemos poner un cable coaxial grueso. ¿Sí? A este cable coaxial grueso se le adicionaban las estaciones. Las estaciones eran, por supuesto, las máquinas que tenían que compartir la información. Y esas estaciones eran, pues, nada más que esas computadoras horribles que ustedes vieron, pero esas eran las que habían en esa época, así que no había ninguna otra cosa más. No sé, estamos un poco fuera de tiempo. ¿Es esa la hora? ¿De verdad? Sí, ¿no? Bueno, me parece que estamos un poquito fuera. Yo les pediré, por favor, entonces, para continuar, vamos a hablar de protocolo de Ethernet. Tiene dos porciones, ¿sí? Yo de una vez lo pondré aquí. Tiene dos porciones. La porción de hardware, que tiene que ver en la capa física, y la porción de software. La porción de hardware tiene que ver todo lo que es capa 1. Y en la porción de software se divide en dos partes. Esto es la parte de software. Una de las primeras partes se llama MAC, Media Access Control, y la otra subparte se llama Logical Link Control. Al revés, si quieren ponerlo, lo podemos poner al revés para que lo pongamos en función de las capas OSI. Entonces, en función de las capas OSI, la primera parte, a ver, vamos a dibujar primero un cuadro, cuadro ahí. Sin relleno. Ok. Esto correspondería a la capa física y el software. En realidad, esta parte del software correspondería a la capa 2, ¿sí? Aquí vendría a ser la capa 2, pero la capa 2 está dividida en dos subcapas. En Ethernet están divididas en dos subcapas. Una capa que se llama Logic Link Control y otra que se llama Entonces, esta será la tarea número 11. Ustedes van a hablar exactamente de todo lo que tiene que ver Ethernet en estas capas. En las capas 1 y la capa 2, ¿qué se hizo o qué hizo Ethernet en la capa 1? ¿Cómo funciona el hardware? El hardware, fíjense, ahí habló este señor Metcalfe, que dice que tenía que haber alguna forma de sincronizar. Habló de un protocolo que se utiliza que se llama Manchester, etcétera, etcétera. Habló de varias cosas ahí y además está en los textos, por supuesto, ¿no? La codificación de Manchester, ¿para qué? Para que los señores puedan Luego hay un espacio entre trama y trama para que no se confundan. Hay una sincronización, hay un preámbulo, todo eso tiene que ver con la parte del hardware y capa 1. Pero hay otra parte que es la capa 2, que es la capa lógica, que esa es la capa que tiene que ver más con el software. Entonces, este será el trabajo en la tarea número 11. Hablar del protocolo de Ethernet, pero ya en detalle sobre estas capas
o subcapas, como quieran llamarse. ¿Ok? Yo los dejo ahí porque parece que nos excedimos un poquito de tiempo. Pero bueno, así es, algo avanzaremos para la próxima clase. Bien, señores, yo les agradezco y cuídense. Vamos a estar conversando. Entonces yo voy a publicar ahora mismo esta tarea para que sea presentada el día miércoles. ¿Ok? Tengan buenas noches, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Buenas noches. Luego, ingeniero, buenas noches. Que estén bien, que estén bien.